Capítulo 5. Etapas del camino. Imaginemos que alguien se lastima. Supongamos un joven sano jugando al fútbol descalzo con sus amigos en un campo. Corriendo un pase para meter un gol, pisa algo filoso, una piedra, un pedazo de vidrio, una lata vacía y se lastima. El joven sigue corriendo, alcanza la pelota y a pesar del dolor que siente al afirmar el pie para patear, le pega a la pelota con toda su fuerza, venciendo al arquero y ganando al partido. Todos festejan. Un compañero le advierte de la mancha roja que deja en el pasto en cada pisada. El joven se sienta en un banco y al mirarse la planta del pie se da cuenta del pequeño tajo sangrante que tiene cerca del talón. ¿Cómo sería la evolución normal y saludable para esta herida? ¿Cuáles son las etapas por las que va a pasar esta herida? Tal como vimos, muchas veces, en un primer momento todo ocurre como si no pasara nada. El muchacho sigue corriendo a la pelota, la señora sigue cortando el pan con el cuchillo filoso y el carpintero no nota que se lastimó hasta que una gota de sangre mancha la madera. En este primer instante, muchas veces ni siquiera hay sangre. El cuerpo hace una vasoconstricción, achica el calibre de los vasos sanguíneos, inhibe los estímulos nerviosos y establece un periodo de impasse, un mecanismo de defensa, más fugaz cuanto mayor sea la herida. Inmediatamente aparece el dolor agudo, intenso y breve, a veces desmedido, que es la primera respuesta concreta del cuerpo que avisa que algo realmente ha pasado. Y después la sangre que brota de la herida en proporción al daño de los tejidos. La sangre sigue saliendo hasta que el cuerpo naturalmente detiene la hemorragia. En la herida se produce un tapón de fibrina, plaquetas y glóbulos, el coágulo que sirve entre otras cosas para que la herida no siga sangrando. Cuando está el coágulo hecho, empieza la etapa más larga del proceso. El coágulo se retrae, se seca, se arruga, se vuelve duro y se mete para adentro. El coágulo se transforma en lo que vulgarmente llamamos la cascarita o bien la costra. Pasado un tiempo, los tejidos nuevos que se están reconstruyendo de lo profundo o la superficial empujan la cascarita o la costra, la desplazan hacia afuera hasta que se desprende y ésta cae. La herida de alguna manera ya no duele, ya no sangra, está curada, pero queda la marca del proceso vivido, la cicatriz. Etapas de sanación de una herida. 1. Vasoconstricción. 2. Dolor agudo. 3. Sangrado. 4. Coágulo. 5. Retracción del coágulo. 6. Reconstrucción tisular. 7. Cicatriz. Este es más o menos el proceso evolutivo normal de una herida cortante. Si esto no sucede, algo puede estar funcionando mal. Quiero decir, si un paciente ante una herida cortante más o menos importante no sangra, está mal. Uno podría pensar, mira qué suerte, no perdió sangre. A veces puede no ser una gran suerte. Un herido en estado de shock no sangra y podría morir. Y por supuesto, cuanto más grande es la herida, más larga, más tediosa y más peligrosa es cada etapa. Siempre es así. Cuanto más grande es la herida, más tarda en cicatrizar y más riesgo hay de que algo se complique en algún momento de la evolución. Si nos estancamos en cualquiera de estas etapas, siempre vamos a tener problemas. De todas maneras, no traigo esto para explicar cómo evoluciona una herida cortante, sino porque hace poco me sorprendí al darme cuenta de la enorme correspondencia que existe entre las etapas de cada uno, que puede deducir por su propia experiencia con lastimaduras y la situación aparentemente compleja de elaborar un duelo. Un duelo es, como hemos dicho, la respuesta normal a un estímulo, un hecho que nos hiere y que llamamos pérdida, porque la muerte de un ser querido es una herida, dejar la casa paterna es una herida, irse a vivir a otro país es una herida, romper un matrimonio es una herida. Cada pérdida funciona, en efecto, como una interrupción en la continuidad de lo cotidiano, como una cortadura es una interrupción en la integridad de la piel. Si entendimos cómo se sana una herida, vamos a tratar de deducir juntos qué pasa con la elaboración del duelo. Por esta coherencia del ser humano, veremos
que los pasos que sigue la sanación emocional son básicamente los mismos, no se llaman igual, pero como vamos a ver, con un poco de suerte, quizás resulten equivalentes. Vamos a tomar como ejemplo de pérdida la situación de muerte de un ser querido. Cuando nos enteramos de la muerte de alguien muy querido, lo primero que sucede es que decimos, no puede ser. Pensamos que debe ser un error, que no puede ser. Decimos internamente que no. Pensamos que es demasiado pronto, que no estaba previsto, que en realidad estaba todo bien. Esta primera etapa se llama la etapa de la incredulidad. Y aunque la muerte sea una muerte anunciada, de todas maneras hay un momento donde la noticia produce un shock. Hay un impasse, un momento de negación y cuestionamiento donde no hay ni dolor, la sorpresa y el impacto nos llevan a un proceso de confusión donde no entendemos lo que nos están diciendo. Por supuesto que cuanto más imprevista, más inesperada sea la muerte, cuanto más asombrosa sea la situación, más profunda será la confusión, más importante será el tiempo de incredulidad y más durará. Esto tiene un sentido, el mismo que tiene la herida a la situación de impasse. Este es economizar la respuesta cicatrizadora si la cosa no tiene importancia y es algo que va a pasar rápidamente. Bien, la psiquis también se protege hasta evaluar por las dudas, por si fue un error, por si acaso sea yo el que haya entendido mal. Nos protegemos desconfiando de la realidad, entrando en confusión para permitirnos la distancia de esta situación. No se puede pasar directamente de la percepción a la acción o de la percepción al contacto. Va a tener que existir un proceso, va a tener que pasar un tiempo. Y este tiempo que hace falta se logra forzando mediante este pequeño congelamiento el shock a la no respuesta. Así que primera cosa que va a pasar es que la persona va a tener un momento donde va a estar absolutamente paralizada en esta emoción, en su percepción, en su vivencia. Y lo que va a tener es un momento de negación, de desconfianza, un tiempo de impasse entre la parálisis y el deseo de salir corriendo hacia un lugar donde esto no esté pasando. La fantasía de despertar y que todo sea nada más que un mal sueño. Esta etapa puede ser un momento, unos minutos, unas horas o días, como sucede en el duelo normal, o puede volverse una negación feroz y brutal. En los niños esta historia funciona a veces con un rigor absoluto, y mientras el mundo y su familia están evolucionando, el chico está como si no hubiera pasado nada. Está paralizado en esta situación, en realidad negando todo lo acontecido porque no sabe por dónde metabolizarlo. A veces pasa en medio de un velatorio que un chico que tiene 10, 12, 15 años y a veces más, y está como si nada. Uno piensa que debería ser totalmente consciente de lo que está pasando y entonces pregunta, ¿no quería a su abuelo? ¿A su madre? ¿A su hermano? Lo quería muchísimo. Estamos todos muy sorprendidos. Está en esa etapa de la incredulidad, a veces en situación de negación patológica y muchas otras en una normal respuesta de defensa frente a lo terrible, un intento no demasiado consciente de no enloquecer. La llamo de negación con fines didácticos, aunque en realidad en este momento lo fundamental no es la negación, sino un estado confuncional. La persona en cuestión no entiende nada, no sabe nada de lo que pasa y aunque aparezca a veces muy conectado, no tiene cabal registro de lo que está sucediendo. Cuando se consigue traspasar esa etapa de incredulidad, no tenemos más remedio que conectarnos con el agudo dolor de darnos cuenta. Y el dolor de la muerte de un ser querido en esta etapa es como si nos alcanzara un rayo. Después de todos nuestros intentos para ignorar la situación, de pronto nos invade toda la conciencia junta de que el otro murió. Y entonces la situación nos invade, nos desborda, nos tapa. De repente un golpe emocional tan grande desemboca en una brusca explosión. Esta explosión dolorosa es la segunda etapa del duelo normal. Es la etapa de la regresión. ¿Y por qué la llamamos regresión? Porque lo que en los hechos sucede
en que uno llora como un chico, uno patalea, uno grita desgarradoramente, demostraciones para nada racionales del dolor y absolutamente desmedidas. Actuamos como si tuviéramos 4 o 5 años. No hay palabras concretas, no decimos cosas que tengan sentido. Lo único que hacemos es instalarnos en estado continuo de explosión emocional. Intentar razonar con nosotros en ese momento es tan inútil como sería intentar explicarle a un niño de 4 añitos por qué su ranita fue aplastada por el auto. En esta etapa tampoco hay ninguna posibilidad de que quien está de duelo nos escuche. El de la primera etapa porque estaba en shock por la noticia, negando, evitando y confundido. Este otro porque está desbordado por sus emociones, absolutamente capturado por sus aspectos más primarios, sin ninguna posibilidad de conectarse en pleno dolor irracional. Así como en la herida física, de pronto el dolor me avisó y me di cuenta de que me había lastimado, y cuando supe empecé a sangrar. Asimismo, cuando las emociones desbordadas empiezan a salir para afuera, empiezo a sangrar. Y la sangre que sale no es la de la tristeza. Es el primer sangrado, la tercera etapa, la que empieza tras tener conciencia de lo que pasó. Se llama la etapa de furia. Ya he llorado, ya he gritado, ya he moqueado, ya me arrastré por el piso, ya hice todo lo irracional que me conectaba al dolor infinito, ya intenté negar lo que pasaba y ahora irremediablemente, a veces más rápido y otras más lento, a veces con más tiempo y a veces con menos, llega un momento de furia. Furia es bronca, mucha, mucha, mucha bronca. A veces muy manifiesta como bronca y otras veces disimulada, pero siempre hay un momento en el que nos enojamos. ¿Con quién? Depende. A veces nos enojamos con aquellos que consideramos responsables de la muerte, los médicos que no lo salvaron, el tipo que manejaba el camión con el que chocó, el piloto del avión que se cayó, la compañía aérea, el señor que le vendió el departamento que se incendió, la máquina que se rompió, el ascensor que se cayó, etcétera, etcétera, etcétera. Nos enojamos con todos para poder pensar que tiene que haber alguien a quien responsabilizar de todo esto. O nos enojamos con Dios. Si no encontramos a nadie y aún encontrándolo nos ponemos furiosos con Dios y empezamos a cuestionarlo. O quizás nos enojamos con la vida, literalmente con la vida, con la circunstancia, con el destino, y empezamos a putear y a reputear la vida que nos arrebata al ser querido. Lo cierto es que con Dios, con la vida, con uno mismo, con el otro, con el de más allá, con alguien, siempre hay un momento en el que conectamos con la furia, ahora con este y después con otro. ¿O no? En lugar de eso, además de eso, nos enojamos con el que se murió. Nos ponemos furiosos porque nos abandonó, porque se fue, porque no está, porque nos dejó justo ahora, porque se muere en el momento que no era el adecuado, porque no estábamos preparados, porque no queríamos, porque nos duele, porque nos molesta, porque nos fastidia, porque nos complica, porque nos jode, porque nos caga, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sobre todo porque nos dejó solos de él, solos de ella. A veces, si muere mi mamá, me enojo con mi papá porque sobrevivió. Me enojo con el hermano mayor de mi viejo, porque él vive y mi papá se murió. Sea con el que afuera, sea con las circunstancias, sea con Dios, con la religión, con el vecino, sea con el que no tiene nada que ver o con quien sea, me enojo. Me enojo con cualquiera a quien pueda culpar de mi sensación de ser abandonado. No importa si es razonable o no, el hecho es que me enojo. Pero, ¿cómo puede ser que yo me enoje? La verdad es que yo sé que los otros no son culpables de esto que los causó. Lo que pasa es que la furia tiene una función como la tiene el sangrado. Esta furia está ahí para producir algunas cosas, como la sangre sale para permitir el proceso que sigue. La furia tiene como función anclarnos a la realidad, traernos de la situación catastrófica de la regresión y prepararnos para lo que sigue. Tiene como función terminar con el desborde de la etapa anterior, pero también intentar protegernos por un tiempo más del dolor de la tristeza que nos espera. Escribí en una vez un cuentillo apoyado en alguna historia que escuché en España.
y que muchos años después supe que ya había inspirado a Khalil Gibran. Mi cuento se llama La tristeza y la furia, y para los que no la conocen brevemente es más o menos así. A un estanque mágico llegaron una vez a bañarse, haciéndose mutua compañía, la tristeza y la furia. Llegaron junto al agua, se sacaron las ropas y desnudas entraron a bañarse. La furia apurada, como siempre, inquieta sin saber por qué, se bañó y rápidamente salió del estanque. Pero como la furia es casi ciega, se puso la primera ropa que manoteó, que no era la suya, sino la de la tristeza. Vestida de tristeza, la furia se fue como si nada pasara. La tristeza tranquila y serena, tomándose el tiempo del tiempo, como si no tuviera ningún apuro, porque nunca lo tiene, mansamente se quedó en el agua bañándose mucho rato y cuando terminó, quizás aburrida del agua, salió y se dio cuenta de que no estaba su ropa. Si hay algo que la tristeza no le gusta, es quedar al desnudo. Así que para no estar así, al descubierto, se puso la única ropa que había, la ropa de la furia. Y así vestida de furia siguió su camino. Cuentan que a veces cuando uno ve al otro furioso, cruel, despiadado y ciego de ira, parece que estuviera enojado. Pero si uno se fija con cuidado, se da cuenta de que la furia es un disfraz y que detrás de esa furia salvaje se esconde en realidad la tristeza. Esta furia que aparece aquí, en esta tercera etapa, es la furia que esconde la tristeza que se viene. La tristeza todavía no va a aparecer porque el cuerpo está preparándose para soportarla. Por ahora, la furia es lo que priva, y si todo va bien, va a pasar. Pero hemos visto que para que pare la sangre habrá que taponear la herida con algo que sea justamente el resultado del sangrar. Porque si el paciente siguiera sangrando, se moriría. Si el paciente siguiera furioso, se moriría agotado, destrozado por la furia. Algo tendrá que parar esta sangre. Algo tendrá que actuar como tapón, como si fuera un coágulo. Este derivado construido de la misma sustancia de la furia que la reemplaza y la frena se llama culpa. En el proceso natural de la elaboración de un duelo, aparece tarde o temprano una etapa de la culpa. Nos empezamos a sentir culpables por habernos enojados con el otro. Se murió y yo encima puteándolo. Culpables por enojarnos con otros, culpables con Dios, culpables por no haber podido evitar que muriera. Y empezamos a decirnos estas estupideces. ¿Por qué le habré dicho que vaya a comprar eso? Si no le hubiera prestado el auto, si yo no le hubiera pagado el pasaje, no podría haber ido a Europa. Debería haberlo mandado al médico. Si le hubiera presionado un poco más, se habría salvado. Si yo hubiera estado entonces, no habría muerto. Quizás me llamó y yo no estaba. ¿Para qué hacemos esto? Sabemos lo que se viene y estamos intentando defendernos. Estas fantasías omnipotentes intentan salvarnos de la sensación de impotencia que seguirá después. Culparnos es una manera de decretar que yo lo habría podido evitar, una injusta acusación por todo aquello que no pudimos hacer. Por no haberte contado lo que nunca supiste, por no haberte dicho en vida lo que hubiéramos querido decirte, por no haberte dado lo que podíamos haberte dado, por no haber estado el tiempo que podíamos haber estado, por no haberte complacido en lo que podíamos haberte complacido, por no haberte cuidado lo suficiente, por todo aquello que no supimos hacer y que tanto reclamabas. Y como no puedo enojarme conmigo mismo porque me privaste del tiempo de hacerlo y porque la etapa de furia ya pasó, estoy coagulando para salirme de la bronca, cargando con el peso de la culpa. No hay muchas cosas definitivas en el mundo, salvo la muerte. Y ahora darnos cuenta de todo esto, después de recorrer todo este camino, tenemos que retraernos, ponernos hacia adentro, darnos cuenta de esta sensación, la sensación de eternidad de su ausencia. Nos damos cuenta de que las cosas no van a volver a ser como eran y no sabemos con certeza pronosticar de qué manera van a ser. Y tomo absoluta conciencia y siento la sensación de rutina, como si fuera una ciudad devastada,
como si algo hubiera sido arrasado dentro de mí, como si yo fuera lo que queda de una ciudad bombardeada. Me acuerdo de las imágenes de Varsovia después de la destrucción de los nazis, nada en pie, solo escombros. Así me siento, como si mi interior solo hubiera quedado escombros, en ruina. Este es el momento más duro del camino. En honor a esta etapa se llama el camino de las lágrimas. Esta es la etapa de la tristeza que duele en el cuerpo, la etapa de la falta de energía, de la tristeza dolorosa y aplastante. No es una depresión, si bien se le parece, claro que se le parece. ¿En qué? En la inacción. La depresión aparece justamente cuando me declaro incapaz de transformar mi emoción en una acción. A veces, los deprimidos no están tristes. Están deprimidos, pero no están tristes. Y estos están tristes. No sé si están deprimidos. Quizás sí, quizás no. Pero lo que seguro están es desesperados. Están verdaderamente desesperados. Pero no es la desolación de la sinrazón. Cuando nos encontramos con estas personas y los miramos a los ojos, nos damos cuenta de que algo ha pasado, de que algo se ha muerto en ellos. Y es bien triste acompañar a alguien que está en este momento. Es triste porque comprendemos y sentimos, porque nos compadecemos de lo que le pasa. Quiero decir, padecemos con esa persona. Es lógico que así sea porque quien se ha muerto en realidad en este pedacito de la persona que de alguna manera llevaba dentro. Los intentos para salirse de esta situación tan desesperante son infinitos, sin necesidad de que nos estemos volviendo locos para nada. Puede ser que en esta etapa tengamos algunas sensaciones y percepciones extrañas. Despertar en la noche sintiendo la voz del difunto que nos habla, escuchar la puerta como si entrara, creer que alguien que vimos en el subterráneo era la persona que ya no está. Sentir el ruido en la cocina, como cuando cocinaba los panqueques que siempre hacía. Escuchar en la calle misteriosamente la música que siempre escuchaba. Asistir a la extraña aparición de esa billetera que nunca estuvo ahí. Y aunque sepamos que no es cierto, tenemos la impresión de que la realidad, el otro está entre nosotros. Impresión que lleva a muy buen negocio a los espiritistas, a toda esta gente siniestra que aprovecha estos momentos, sabiendo que quien está de duelo está sumamente vulnerable. Se trata de verdaderas pseudoalucinaciones, que si bien son normales, no dejan de obligarnos a pensar dónde anda nuestra salud mental. Si vuelvo a la que fue la casa de mi abuela y percibo su olor, esto no tiene ningún misterio. Es el olor del lugar que asocio con mi abuela. Ahora bien, si yo voy a un lugar donde sé que mi abuela nunca estuvo y reconozco su olor, debe ser que hay un aroma que me hace acordar al de mi abuela. Y no porque mi abuela está por ahí. Si se me ocurre pensarlo, así posiblemente mi situación emocional me esté jugando una mala pasada. Una pseudoalucinación no es una alucinación. Yo sé que lo que estoy percibiendo no es, pero lo estoy percibiendo. Es muy fuerte pasar por estos momentos y muchos llegamos a asustarnos. Durante el camino de las lágrimas, algunas personas tienen tanto deseo de que sea cierto que el otro está cerca que quisiera poder percibirlo. O revuelven la casa una y otra vez buscando en algún lugar solitario la carta que el muerto debe haber dejado, el mensaje que escribió para mí, la explicación de lo inexplicable que me da ahora que no está. Están tan deseosos y tan necesitados que a veces podrían enredarse en creer cualquier cosa. Incluso pueden, por supuesto, creerles a quienes que les digan que es posible conectarse con la persona muerta. Un momento de tristeza, de visiones, de creencias, de miedos y de incertidumbre. Un tiempo muy expuesto de engaño en los estafadores de ilusiones. Y así sucede lamentablemente demasiadas veces. Lo malo de esta etapa de desolación es que desesperadamente dolorosa, inmanejable. Lo bueno es que pasa y que mientras pasa, nuestro ser se organiza para el proceso final, el de la cicatrización, que es el sentido último de todo el camino.
Pero ¿cómo podría prepararme para seguir sin la persona amada si no me encierro a vivir mi proceso interno? ¿Cómo podría reconstruirme si no me retiro un poco de lo cotidiano? Eso hacen la tristeza y el dolor por mí. Me alejan para poder llorar lo que debo llorar y preservarme de más estímulos hasta que esté preparado para recibirlos. Me conectan con el adentro que para poder volver afuera a recorrer los dos últimos tramos del camino de las lágrimas, el de la fecundidad y el de la aceptación. Ahora podemos comparar los esquemas para confirmar la correspondencia más completa. La herida está constituida por vasoconstricción, que en el duelo podría ser la incredulidad. En la herida vemos el dolor agudo, cuando en el duelo existe una regresión. En la herida vemos el sangrado, mientras que en el duelo vemos la furia. En la herida vemos el coágulo y en el duelo la culpa. En la herida la atracción del coágulo, en el duelo la desolación. En la herida la reconstrucción tisular y en el duelo la fecundidad. Y por último, en la herida vemos la cicatriz y en el duelo la aceptación. En el final mismo de esta etapa de desolación empezamos a sentir cierta necesidad de dar, muchas veces darle algo al que se fue. Desde un punto de vista psicológico profundo, quizás tenga que ver con el deseo de escaparnos de ese odioso cepo de la impotencia que siempre termina incomodándome. Salirnos de ese lugar donde sentimos que no podemos hacer nada. Esta sensación inexplicable seguramente tiene que ver con mis lazos vitales con el mundo de lo que amo. Seguramente está muy lejos de ser la salida, pero es el principio de ella. Un intento de resolver en mi cabeza lo que no puedo resolver en los hechos. Este principio de salida se llama identificación y me acerca al establecimiento de la etapa de la fecundidad. De la desolación se empieza a salir identificándonos con algunos aspectos del muerto, focalizando transitoriamente algunas características para poder hacerlas mías. Cuando el proceso es normal, sucede como una revalorización un poco exagerada de las virtudes reales del ausente y da lugar a la razonable crítica posterior. Hablando de un chico que se murió, puedo decir, era tan lindo, el más inteligente del grado, era maravilloso y estaba llamado a grandes cosas. Pero si sigo diciendo que era la encarnación de lo perfecto, que era el más lindo niño que nunca existió y que era demasiado para este mundo y por eso Dios lo quería con él, estoy perdido. Erré el camino y la revaloración se transformó en idealización. Ya no estoy viviendo las cosas. No hay nada peor que confundir valorar con idealizar. Una me permite elaborar el dolor, la otra lamentablemente es una manera de no salirse de él. Después de haberme penado y llorado la ausencia, me doy cuenta de que me alegra escuchar un tango cuando antes yo nunca escuchaba tangos, que me empieza a gustar cocinar como a ella le gustaba, o que empiezo a disfrutar de los paseos al aire libre, que en realidad nunca aceptaba compartir, y empiezo a probar los dulces caseros que ella dejó y que tanto le gustaban, y termino diciendo, pobre los viejos que siempre criticaba, y ahora aquí estoy yo haciendo lo mismo. Esta es la cuota de identificación irremediablemente con el que no está, que empieza cuando me doy cuenta de en cuántas cosas éramos parecidos y termina cuando sin darme cuenta empiezo a hacer cosas para parecerme. El proceso de identificación es un puente a lo que sigue. ¿Por qué es un puente para empezar a salir? Porque si identificamos no puede haber fecundidad. ¿Qué es fecundidad? Es empezar a hacer algunas cosas dedicadas a esa persona, o por lo menos con conciencia de que han sido inspiradas por el vínculo que tuvimos con ella. Voy a transformar esa energía ligada al dolor en una acción. Este es el principio de lo nuevo. Esta es la reconstrucción de lo vital. Este es el comienzo. Lograr que a mi camino me llegue algo de alguna manera y se vuelva útil para mi vida o para la de otros. Inspirada en la estructura original de los grupos de autoayuda que se expandieron por el mundo a partir de la exitosa experiencia de Alcohólicos Anónimos, se ha creado infinidad de grupos autogestionados, grupos de personas que comparten lo que les ha pasado. Hay grupos de padres que han perdido un hijo,
grupos de huérfanos, grupos de familiares de accidentados, grupos de gente que sufre de la misma enfermedad que yo sufro, grupos de tarea que se ocupan de brindar ayuda a aquellos que atraviesan un momento del camino que ellos ya recorrieron y que son la materialización de esto que estoy llamando al duelo. La transformación del duelo solo doloroso y aislado de una historia que le dé un sentido adicional a la propia vida. Si esto se puede hacer, entonces se llegará a la aceptación. La última etapa del camino de las lágrimas, el equivalente a la cicatrización, es la etapa de la aceptación. Aceptación quiere decir dos cosas. La primera es discriminarse. La palabra no es linda, pero no hay otra. Discriminarse de la persona que se murió, separarse, diferenciarse, asumir sin lugar a dudas que esa persona murió y yo no. Quiero decir que el muerto no soy yo. Quiere decir, la vida terminó para ella o para él, pero no terminó para mí. Quiero decir, resituarse en la vida que sigue. La segunda cosa que quiere decir es aceptar, es interiorizar. Recuerden, venimos de la identificación. Él era como yo. Y de la discriminación, pero no era yo. Y sin embargo, yo no sería quien soy si ni siquiera lo hubiera conocido. Algo de esa persona quedó en mí. Esto es la interiorización, la conciencia de lo que el otro dejó en mí y la conciencia de que por eso siguen vivas en mí las cosas que aprendí, exploré y viví. Gracias a algunas personas yo soy quien soy, sea yo consciente o no del proceso. Del hecho, todos los seres que quiero en el mundo han tenido que ver con esto que yo soy hoy y por eso los lloraré cuando no estén. Y aclaro que esto no sucede solo con el fallecimiento de alguien, siempre que lloro por una pérdida, aún en el caso de un divorcio, o sobre todo en el caso de un divorcio. Lloro por perder lo que me guste o no, ha sido determinante en que yo me haya transformado en lo que soy.